Muy buenos días a toda la ciudadanía. Muchas gracias siempre por permitirme el segmento de salud. El día de hoy hemos traído en realidad a colación este tema de dieta y diabetes, porque sin duda cada vez se hace más reiterativa la condición a veces de complicación en los pacientes diabéticos. En realidad la diabetes es un fenómeno de una enfermedad que sin duda representa también una pandemia que en el mundo está extendida por todos los países, en unos más, en otros menos, en donde cada día vemos con mucha más frecuencia cuántas personas están debutando con diabetes. Ahí, doctor, perdóneme, primera vez que lo voy a interrumpir y Adelante, mi entonces estimado doctor. lo que pasa es que ahí me confunde porque habíamos quedado que la diabetes es un tema genético, no es un tema adquirido, pues. Sí, hay que entenderlo desde el punto de vista orgánico. Si bien todos tenemos en cierta manera la predisposición de desarrollar la enfermedad con una genética ya predispuesta, con genes muchas las veces muy sensibles, en otros casos medianamente sensibles a desarrollar la enfermedad, pero es el entorno lo que se denomina la epigenética, es decir, lo que nos rodea en nuestro estilo de vida, que es lo que en unos pacientes incide la aparición de esta enfermedad, como por ejemplo el sedentarismo, la obesidad, prácticamente hábitos tóxicos, la administración, la automedicación de medicamentos que conllevan sin duda a desarrollar con más prontitud la enfermedad. Sin duda, no deja de ser un tema hasta cierto punto de relevancia la condición genética, pero lo que sí tenemos que tener claro es que la epigenética también cumple un papel fundamental en la aparición de esta enfermedad. Hoy quería hablar acerca de lo que es propiamente la dieta, ya que muchas de las veces los pacientes ya diabéticos como tal y los que están con riesgo de desarrollar diabetes, a veces el médico se toma el trabajo en la consulta de decirle, mire, usted tiene el riesgo de desarrollar diabetes, y en los pacientes diabéticos su condición de vida es lo que lo está complicando en la diabetes. Traje a colación este tema porque es muy penoso a veces ver en nuestra consulta pacientes que llegan ya complicados de esta enfermedad, a veces con insuficiencia renal. Penosamente a veces en el consultorio no queda más que al paciente decirle, en realidad usted ya tiene con problemas del riñón, en otros casos usted ya tiene complicación de la vista, en otros casos llegan con heridas de pie diabético que ya no cicatrizan durante meses y que lo que van más bien es empeorando su condición de estas lesiones a nivel de los pies que a veces penosamente terminan en amputación. Hay que ser contundentes en el tratamiento de la diabetes. Sí, si bien es cierto, los tres pilares fundamentales del tratamiento de esta enfermedad, como siempre hacemos hincapié en la consulta con nuestros pacientes con diabetes, es que no hay que dejar de lado. A veces el paciente se confía y dice, bueno, como el doctor me da la medicina, me tomo las tabletas, y a veces entonces amanecen ellos mismos y hacen monitoreo de glucosa y dicen, tengo una glucosa de 110, 120, y entre comillas dicen, estoy bien. Entonces se confían y transgreden la dieta, es decir, se sobrepasan de lo que uno se les indica normalmente en una dieta ya previamente establecida, y entonces el paciente comete el error de transgredir esta dieta y poco a poco es donde se va complicando. Hay que entender que la dieta es el pilar fundamental del tratamiento de la diabetes, más importante que el mismo medicamento o que la misma insulina que el paciente se está administrando. Hay que concientizarse de que la dieta es lo más importante. Para hacer un ejemplo de dieta, a veces es un poco hasta cierto punto frecuente ver en la consulta que cuando usted habitualmente le pregunta al paciente, dice, pero bueno, doctor, no me controlo el azúcar, siempre paso alto, a veces amanezco con 200, amanezco con 300 de azúcar. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que usted come? ¿Cómo está llevando su alimentación? No, pues bien, dice doctor, en la mañana un arrocito con pollo, al almuerzo un repesito,
después una cecinita con unas 2 yucas, en la noche vuelvo a reiterar el arroz. ¿Y qué tiempo usted hace ejercicio? ¿No? Yo no hago ejercicio, yo paso en mi trabajo no me da tiempo de movilizarme, yo realmente soy una persona muy ocupada. Es lo clásico, lo Pero come bien frecuente esa persona, ver sí se dio en cuenta ese que come paciente. bien. Bien mal, por No, es supuesto. bien rico, a mí me Hay que parece. entender que nuestro cuerpo, cada organismo está determinadamente capacitado para recibir una alimentación acorde al estilo de vida que el paciente lleva. No es posible que un paciente que no haga actividad física coma como un paciente que tiene como deportista de alto rendimiento. A veces yo les digo a los pacientes, bueno, en términos jocoso incluso, dicen, me pegué recién una guata, digo, como usted se pegó como que si fuera a fundir una losa. Es así, o sea, los pacientes realmente transgreden mucho la dieta y lamentablemente esa es una de las condiciones que le provoca incluso más gasto en su economía al paciente, porque cada vez pues obviamente que el paciente acude a la consulta y acude con un descontrol de su glucosa, tenemos que necesariamente son 2 posibilidades: elevarle el medicamento, la dosis, cambiarle el medicamento por otro medicamento que de pronto sea otra mejor opción, o pasar a la insulina en algunos otros casos. Entonces todo es dependiente del estilo de vida del paciente. Entonces me preguntan muchos los pacientes, entonces ¿qué como, doctor? Me dice, bueno, si ya usted me dice que ya no puedo comer esto, entonces plantéeme alguna alternativa. Y eso es obviamente una de las cosas que como responsable directo de tratamiento, de especialista tratando esta enfermedad, es obviamente el deber del médico sentarse a hablar con el paciente de qué alimentos pueden ser beneficiosos y qué alimentos pueden no ser beneficiosos. En la diabetes hace tiempo se dejó ya de establecer que el paciente tenga que ser vegetariano. Le hablo hace unos 10 años atrás, los endocrinólogos tratábamos la diabetes y queríamos lo más posible que el paciente termine siendo vegano, siendo vegetariano, porque le teníamos miedo a los carbohidratos. En realidad decíamos no consuma azúcar, no coma arroz, no coma yuca, no coma papa, no coma fritos. Entonces el paciente hasta cierto punto al llevar su dieta en el camino se perdía en la dieta porque en verdad, por lo menos en nuestra región, la dieta es muy hipercalórica, muy hidrocarbonada y frente a esto entonces se desarrollan en el tiempo dietas que son mucho más flexibles a tal punto que el día de hoy el diabético casi es un paciente que hasta a su vez puede comer ciertas cantidades de carbohidratos que son determinados y que pueden en realidad llevar una vida saludable con un tipo de dieta específica. Para poner un ejemplo, cuando usted hace una dieta de 1500 calorías, que es lo común, que es lo más usual que se practica en el 90% de pacientes con diabetes, el desayuno en realidad nunca puede ser sostenido. El desayuno se basa, por eso es que hablábamos en el segmento anterior de traer de pronto unos tips de alimentación para que el paciente pueda orientarse, pueda decir, bueno, de pronto estoy haciendo mal, estoy haciendo correctamente las cosas. El desayuno no tiene que pasarse, a veces el paciente entiende que en el desayuno hay que comer necesariamente tomar un vaso de jugo, no es así. En la diabetes están proscritos los jugos, es decir, el paciente no puede consumir jugos porque no es que la fruta sea mala, sino que al absorberse el jugo inmediatamente en la zona digestiva eleva los niveles de azúcar. Entonces es preferible optar por la fruta picada, es decir, si usted se come una porción de fruta en la mañana que no sea más allá de una media taza, puede ser más beneficioso que un vaso de jugo o un vaso de yogur. En la mañana al paciente diabético le corresponde una taza de leche, obviamente sin azúcar, 2 tostadas, que generalmente hay que entender que el pan mientras más deshidratado, es decir, más seco, es mejor porque tiene menos calorías. Esto del pan integral, esto del pan generalmente de agua, que a veces el paciente en términos entre comillas considera que es bueno, en realidad termina siendo un carbohidrato pesado. Entonces hay que entender que las tostadas pueden ser una opción. 2 tostadas, una taza de leche, en otro día una taza de café, en otro día puede ser opcional una taza de un té o un agua aromática, una porción de fruta picada y un huevo tibio. Se acabó el desayuno.
Ese es el desayuno que al paciente diabético le corresponde. 10 de la mañana el paciente que está en el trabajo, el paciente que está en la casa, tiene que servirse otra porción de fruta, porque eso es lo que le permite garantizar no llegar con mucha hambre al almuerzo, porque esto de hacer ayunos prolongados, que es otra de las costumbres de nuestra gente, es que en realidad desayuna a 6 de la mañana y llega a almorzar 1 de la tarde, llega con un hambre voraz y termina transgrediendo la dieta. Por eso es que la dieta... Como decía el diputado Montero, llega con hambres atrasadas. Exacto, así mismo el término. Entonces, cuando hacemos la dieta fraccionada, esto es muy beneficioso porque el paciente llega a un almuerzo prácticamente fraccionado en donde ya no va a poder querer servirse cantidades importantes. Ojo, en el almuerzo no puede ser sopa y segundo, que es lo acostumbrado y lo usual en nuestro medio. Si es sopa, si es segundo, es segundo. Y si es segundo, tiene que ser una ligera cantidad de carbohidrato que representa. Si es segundo, no puede ser segundo, pues si no hay primero. No, pero en estos casos pues hay que entender que el paciente diabético no puede conllevar más allá de eso. Si es una sopa, hay que entender, mi estimado doctor, que por lo menos en nuestro medio sopa le llamamos a una cantidad impresionante de carbohidratos. Un repe, por ejemplo. Una panesca casi. Obviamente, ya estamos hablando del carbohidrato completo del día cuando nos servimos un repe. Entonces, en nuestro medio hablar de sopas es hablar de caldos con papa, es hablar de caldos con yuca o es hablar con múltiples tubérculos que en la práctica son carbohidratos. Entonces no puede haber primero ni segundo. Si es primero es la sopa. Si es sopa o es segundo. Arroz no puede ser cantidades más allá de 6 a 8 cucharadas soperas con la proteína que en este caso es la carne y el medio plato de ensalada. 4 de la tarde otra porción de fruta muy bien, viene al cuerpo o si no un agua aromática con unas 2 galletas de sal y en la noche ya no se puede repetir lo que se come en el almuerzo, en la noche es solamente medio plato de ensalada y puede volverse a repetir la proteína que en este caso es el filete de carne, un poco de atún en otro día, otro poco de pescado en otro día, es decir, hacerla variada. Si pudiéramos llegar a todos mediante este mensaje radial, mediante el segmento de salud, mediante la consulta clínica, donde el paciente se concientice que la dieta es parte fundamental de su tratamiento, tendríamos hoy por hoy esta enfermedad, esta pandemia controlada, pero lamentablemente cada vez va más en aumento, y es por la idiosincrasia que el paciente tiene al momento de alimentarse. Hagamos conciencia de que hay que hacer mejor dieta, hay que hacer actividad física y el medicamento hay que tomarlo disciplinadamente. Adelante. Buenos días, le escuchamos, 725-400. Buenos días, doctor. Buenos días al doctor Nivero. Le quiero hacer 2 consultitas. ¿Qué tan recomendable es comer quesillo fresco y queso fresco también para un paciente que es diabético? Y también una porción, por ejemplo, de carne seca, la que antes se comía normalmente en la dieta lojana y de toda la sierra, ¿no? Carne seca de res, un poquito salada pero seca. Creo que no tiene muchas calorías, así que quisiera saber su opinión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bienvenida a colación. En realidad, en el caso por lo menos del quesillo fresco, hay que entender que hay que disminuir el consumo. En nuestro medio, por ejemplo, tenemos el quesillo para todas las sopas. Todos los días es quesillo fresco o cambiémoslo de pronto por una cantidad menor de un lácteo que puede ser la leche, que es una opción. Pero el quesillo fresco termina siendo generalmente convirtiéndose en ácido graso en el cuerpo y termina subiendo los triglicéridos. No es tan conveniente en realidad consumir el quesillo fresco, vamos a hacerlo una vez por semana. La carne seca en realidad es una opción fantástica para la dieta. Vamos a entender que la proteína no sube 1 gramo de azúcar y que se puede consumir en el paciente diabético. Carnes rojas, recuerden que tiene que ser máximo 1 vez por semana. La carne de chancho, si puede ser, que llamamos en nuestro medio la carne de cerdo, 1 vez cada 15 días. Procuremos consumir más cantidad de carnes blancas. En esto está el pollo, ya prácticamente despejada la piel del pollo, el pescado fresco, que en nuestro medio, las frutas, que somos un país bendecido
por tener todo el año consecutivo frutas. Mire, en realidad en otros países no tenemos esa bendición de tener frutas todo el año y en realidad a veces se convierte en un problema. Pero nosotros teniendo todo a nuestro alcance, a veces no nos concientizamos de que hay que hacer una buena dieta. Adelante. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días al doctor Nivelo. Verá, mi doctor, el mote, el guineo, la avena, la harina de maíz, o sea, para hacer el popular sango, ¿en alguna manera puede reemplazar al arroz, la papa, la yuca, el camote para la dieta? Sí, bueno, son opciones prácticas. Hay que entender que en el paciente diabético tiene que ser una dieta variada, ¿sí? Que represente un cambio en los hidratos de carbono. Hay que entender que no estamos prohibiendo los carbohidratos porque los carbohidratos son energía que le permiten al cuerpo estar activo durante todo el día. Entonces hay que ir variándolos. No estamos hablando de que usted no pueda consumir arroz lo puede consumir. Si es el maíz, el sango, que normalmente se acostumbra, por lo menos en la provincia, esta es una dieta muy hipercalórica, máximo una vez en el día. Recuerdo los pacientes que de provincia me dicen, yo doctor, al plátano y al sango usted no me lo puede quitar, eso es del diario para mí. Y eso es importante hacer hincapié en la dieta, porque cuando al paciente se le interioriza el mensaje de qué alimentos pueden ser buenos y qué alimentos pueden ser malos, el paciente en la práctica termina entendiendo que lo más beneficioso es su salud. ¿Sí? Reemplazar la maicena, por ejemplo, como me están diciendo, son elementos que pueden ser variados en la dieta. Lo importante son las porciones. Recuerden que lo más importante en una dieta del diabético son las cantidades. No puede pasarse en las cantidades. Si hacemos figurativamente el plato del consumo de alimentos, el plato tendido, la mitad tiene que ser ensalada de rábano, de lechuga, de tomate, de pepino, la ensalada que usted quiera y que usted guste y que usted desee. La cuarta parte del plato tiene que convertirse en el carbohidrato, que un día puede ser arroz, que un día puede ser una yuca cocinada, que el otro día puede ser un plátano cocinado o 2 papas cocinadas. Nunca se puede mezclar el carbohidrato en un solo plato. En nuestro medio es muy frecuente ver que cuando usted va a una reunión le ponen en el plato arroz, al lado le ponen una papa, le ponen 2 yucas y si ahí también le ponen un plátano, entonces ese es el plato bien despachado, entre comillas, que es una bomba normalmente para un paciente diabético y que en la práctica esa es la razón más importante a veces del descontrol de su enfermedad. Por favor, hacer conciencia en estas condiciones. Más adelante iremos hablando de dieta. Es importante, doctor, ya mismo también estamos con la premisa de que ya estamos a la par de salir con nuestro centro médico. Posteriormente haremos la invitación correspondiente y ahí vamos a estar haciendo cosas interesantes con profesionales interesantes, que también el paciente sienta el apoyo, sienta la gratificación de no solamente ir a una consulta médica, sino también de tener el apoyo nutricional. Vamos a hacer cosas importantes y por eso desde ahora estoy invitando a la nueva casa que pronto ya estaremos también atendiendo ahí, mi estimado doctor. De mi parte, muy agradecido como siempre y será hasta una próxima oportunidad. Buenos días con todos.